Hola, te saluda Javier Contreras. Acompáñame un momento para meditar en la palabra de Dios. Abramos la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 6. En la versión TLA, que significa traducción en lenguaje actual, nos dice lo siguiente. Versículo 1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Versículo 2. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Versículo 3. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Versículo 4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Versículo 5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Versículo 6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En el versículo 1 encontramos una definición exacta de fe, que significa confiar en Dios. Y en esta versión TLA es muy clara al decirnos que fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Cuando sabemos que Dios nos ha dado una esperanza, que es la vida eterna. Por eso, en Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor Jesús nos dice que Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y nos aclara aún más en la segunda parte de este versículo 1, al decirnos que fe es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Aún no vemos la vida eterna, pero estamos seguros que ya la tenemos. Y esto solo gracias a los méritos de Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó para la gloria de Dios nuestro Padre. Creemos en Dios. Creemos que Él envió a su Hijo Jesús. Creemos que Él murió en una cruz para pagar el castigo que nosotros merecíamos, redimiéndonos así de nuestras transgresiones y justificándonos ante Dios nuestro Padre. Creemos que nos ha dado vida eterna. Creemos que Él volverá a juzgar a este mundo y que por siempre estaremos con Él. El versículo 2 de este capítulo 1 de Hebreos nos habla que Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, aclarándonos la importancia para nosotros de hoy confiar en Él. El versículo 3 nos afirma de nuestra fe, al siempre recordar que Dios creó el universo con una sola orden suya, y no nos importa lo que diga el conocimiento o teorías humanas. Nosotros sabemos que Dios creó el universo y todo lo que vemos, y aún lo que no vemos. El versículo 4 nos pone un ejemplo. Abel, que él confió en Dios y que por eso le ofreció un sacrificio de todo corazón, que resultó ser mucho mejor que el de su hermano, porque Dios no encontró agrado en el corazón de Caín. Por eso nos dice que Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas porque confió en él. El versículo 5 nos habla otro ejemplo. Enoc confió en Dios y fue obediente. Eso le agradó a Dios. Por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo, dejándonos bien claro que nuestra confianza y obediencia es lo que agrada a Dios. Quiero hacer una pausa aquí y hablar lo que nos dice Proverbios capítulo 21, versículos 3, donde está escrito que
Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. En el ejemplo de Abel, Dios lo consideró justo, no por los sacrificios o las ofrendas, sino por lo que él tenía en su corazón para Dios. Y sé que pensarán igual que yo al decir que Abel tenía en su corazón agradecimiento para con Dios, porque todo proviene de él. Ahora, el ejemplo de Enoc, por su confianza y obediencia, agradó a Dios. Y hasta antes de que Dios se lo llevara, todos sabían de la rectitud y fidelidad de Enoc para con Dios. Y hasta hoy se habla de él que era un hombre justo y temeroso de Dios. Finalmente, el versículo 6 nos aclara que a Dios no le gusta que no confiemos en él. Y nos da un consejo, que para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Quiero terminar esta reflexión diciendo que si tú dices tener fe en Dios, es necesario que entiendas que debes confiar y obedecer totalmente a Dios. Porque Él no verá las ofrendas o sacrificios que hagas, sino Él verá tu corazón. Y si tu corazón no es agradecido, difícilmente podrás hacer que Dios se agrade de ti. La verdadera fe es confiar y obedecer todo lo que Él nos ha dicho, y su voluntad está escrita en la Biblia. Por eso es necesario que leas la Biblia. Y si no está escrito en la Biblia, entonces eso no es voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla de Cristo Jesús como el único camino a Dios el Padre. Que Dios bendiga tu vida y familia. Un abrazo a la distancia.